¿Puede el voto hispano decidir el futuro político de Estados Unidos? La respuesta es más incómoda de lo que parece. En estados como Arizona, Nevada o Georgia, unos pocos miles de votos pueden cambiarlo todo. Y es que el voto hispano se ha convertido en uno de los factores más decisivos en la política estadounidense. En estados clave como Nevada y Arizona, pequeños cambios pueden inclinar elecciones enteras e incluso redefinir el poder en Washington. Eso sí, hablamos de situaciones y márgenes muy ajustados. Por eso el presidente Donald Trump está recorriendo Nevada y Arizona, dos estados clave del llamado Cinturón del Sol. No se trata de una visita cualquiera. En el contexto político actual, es una apuesta en territorios donde el crecimiento del electorado hispano está ejerciendo una fuerte influencia en el equilibrio electoral. Ya lo vimos en ciclos recientes. De hecho, los análisis señalan que este voto ha sido cada vez más competitivo, más competido en estados bisagra, sin que eso implique un vuelco completo del electorado hacia un bando o hacia otro. Y podría volver a serlo en las elecciones de mitad de mandato. Y anoche Trump recordó los recortes generales de impuestos para la clase trabajadora, centrándose en que ahora las horas extras y las propinas han quedado exentas. Las Vegas is the home of the largest concentration of tipped workers. Las Vegas concentra el mayor número de trabajadores que reciben propinas de todo el país, de todo el mundo de hecho. Y gracias a nuestros recortes de impuestos de esta semana, miles de camareros de Nevada, crupieres de casino, botones, barberos, caddies, me encantan esos caddies, y valets están recibiendo las mayores devoluciones de impuestos de toda su vida. En Nevada, casi 1 de cada 5 votantes es hispano. En Arizona, la proporción se acerca a 1 de cada 4. Estas cifras reflejan no solo demografía, sino también peso político en las urnas. Y según análisis de distintos medios y estrategas, este electorado no actúa como un bloque único, sino como un conjunto muy diverso con comportamientos distintos según edad, generación y nivel educativo. Los Angeles Times dice que parte del apoyo a los republicanos en ciclos recientes, en los últimos ciclos, se ha visto condicionado por factores económicos más que por alineamientos ideológicos estables. En este punto, vale la pena recordar que los informes y análisis posteriores a las elecciones de 2024 subrayaron algo muy concreto, que el voto hispano no responde de forma uniforme a las mismas prioridades políticas, pero que se valora tanto la tradición como las reformas progresistas. Y quiero agradecerle por lo que ha hecho en cuanto a proteger los deportes femeninos. En realidad, estamos protegiendo las oportunidades que tienen nuestras hijas, y yo misma tengo hijas, sé de lo que hablo. Es importante porque muchas niñas ya han resultado heridas. Así que, gracias por lo que has hecho a ese nivel. Eso es lo que se deduce de los resultados. El presidente Trump firmó una orden ejecutiva a nivel federal para prohibir que los hombres participaran en las competiciones femeninas y presionó a los estados para que adoptaran este modelo anterior a la era Biden. Denunció que incluso se estaba poniendo en peligro la integridad de las mujeres en deportes como el boxeo. En ese ciclo electoral, algunos análisis mostraron avances republicanos en ciertos subgrupos del voto hispano, especialmente en zonas urbanas de alto coste de vida y comunidades trabajadoras. Además, los hispanos también sufrían la llegada de inmigrantes ilegales a sus comunidades. De hecho, son los que más la han vivido y sufrido de cerca. Como cualquier otro residente de Estados Unidos, quiere seguridad para sus hijos y paz y tranquilidad en sus negocios y vecindarios. Y según distintos análisis demográficos, una parte de la población migrante en situación irregular tiende a asentarse en zonas urbanas con comunidades ya establecidas. Y esto, por cierto, habría contribuido a cambios en lo que era, hasta ese momento, una de las bases demócratas más estables en algunas regiones. Fue uno de los motivos principales, junto con la economía familiar, para ese vuelco. No obstante, según Político, algunos conservadores sostienen que la lucha por el voto hispano se ha intensificado este año, se ha abierto,
debido a algo que llaman cansancio político. Pero esto no implica necesariamente, según dicen, un desplazamiento estructural hacia una sola formación. El New York Post, de hecho, lo enmarca como una disputa más abierta por un electorado más volátil. En pocas palabras, el contexto económico y político de cada ciclo importa, y podrían soplar vientos de cambio, para unos fuertes y en contra, y para otros leves y a favor. El veterano estratega Stan Burns lo resume con cierto absolutismo. Lo que ocurrirá o lo que ocurra con estos votantes hispanos podría determinar la composición del Congreso. En Las Vegas, durante el evento que veíamos al principio, los funcionarios del Tesoro señalaron que los efectos económicos de ciertas medidas fiscales se concentran en el sector de los servicios, y es allí mismo donde la población hispana tiene un peso importante. Hi, President Trump. Hola, presidente Trump. Soy maquilladora y camarera aquí en Las Vegas. Solo quería agradecerle todo lo que ha hecho por nosotros. Como camarera, no pagar impuestos por las propinas es algo increíble. Creo voy a empezar a llorar, chicos. Esto es genial también para mi hija. Señor Trump, es algo increíble. Muchas gracias. Thank you so much. Muchas gracias. Bien, que lo disfrutes y buena suerte. Good job. Thank you, Barry. Pero el contexto es más amplio. Estrategas y miembros de campaña reconocen que habría factores externos influyendo en la percepción de los votantes. Entre ellos, la guerra de Irán, el aumento del precio del combustible, el coste de la vivienda y los alimentos, los fertilizantes y los efectos en el turismo. Estos son elementos que tocan directamente el bolsillo y que se tienen muy en cuenta en los estados bisagra como Arizona, Nevada, Georgia, Pensilvania o Wisconsin. Varias encuestas muestran que la aprobación presidencial en materia económica entre votantes hispanos es volátil y depende mucho del contexto. Ahora, estos votantes se dividen en varios grupos. Algunos se mantienen fieles a cada partido, otros cambian entre elecciones y una parte simplemente se desmoviliza, no vota. Y esa desmovilización puede ser tan decisiva como el cambio de voto. En Arizona, estrategas republicanos describen estas elecciones como una contienda de persuasión, no solo de movilización. No basta con reactivar a la base. Se hace necesario convencer a los indecisos. Un grupo que, según los indicadores mencionados, es más heterogéneo de lo que se pensaba hace una década. En los últimos ciclos, parte del electorado hispano de Arizona ha votado de manera fragmentada. En distintos niveles de la papeleta combinaban entre distintos partidos. Según el analista Mike Madrid, el grupo que más preocupa a ambos partidos es el de los hispanos trabajadores de segunda o tercera generación, angloparlantes y sin estudios universitarios. Dice que este electorado no responde tanto a los mensajes tradicionales que se dirigen a las comunidades hispanas. Madrid describe a este grupo con una referencia cultural muy concreta. Dice que escuchan a Joe Rogan y no música ranchera. En otras palabras, sus referentes y prioridades culturales no encajan con los estereotipos habituales. Para mantener el control de la Cámara de Representantes, los republicanos necesitarían una combinación: disponer de mayorías, que se esperan algo ajustadas, como siempre, en estados clave, y también avances en subgrupos específicos del voto hispano. Esto es algo que, según la mayoría de analistas, sigue disputándose con los demócratas. En el sistema electoral estadounidense no gana quien obtiene más votos totales, sino quien gana los estados clave. Esto significa que los efectos del voto hispano no se miden a nivel nacional, sino en territorios concretos. Arizona, Nevada, Georgia, Pensilvania o Wisconsin pueden decidir una elección con márgenes de apenas decenas de miles de votos. Y es en ese contexto donde un cambio de pocos puntos porcentuales en el voto hispano puede ser suficiente para cambiar el ganador en un estado bisagra, incluso si el resultado nacional no cambia de forma drástica. Por eso, tanto demócratas como republicanos invierten cada vez más recursos en este electorado específico. Durante la etapa de Barack Obama, el voto hispano
fue uno de los más confiables para el Partido Demócrata a nivel nacional. En ciclos posteriores, esa ventaja que tenía Obama se mantuvo, pero ya empezaba a mostrar signos y variaciones por región y por grupo demográfico. Cuando llegó Donald Trump, se produjo una polarización más marcada. Parte del electorado hispano se mantuvo firmemente demócrata, mientras otra parte empezó a mostrar mayor apertura al voto republicano, y especialmente en temas económicos, de inmigración y de valores culturales. En las últimas elecciones, la tendencia más aceptada por los analistas no es un cambio de bloque, sino una mayor fragmentación interna del voto hispano. Es decir, no se mueve como un solo cuerpo, sino como varios sectores distintos que responden a incentivos diferentes en cada ciclo electoral. Desde el Partido Demócrata y parte del análisis académico aseguran que el voto hispano no está sufriendo un giro cultural ni una transformación ideológica repentina. Sostienen que lo que se está produciendo es una oscilación normal. Atribuyen los cambios a un electorado joven, diverso y altamente sensible al ciclo económico. Así que el aumento del sentimiento republicano sería, según esta opinión, una respuesta puntual a la inflación, los costes de la vida y la pandemia, que tiende a fluctuar entre elección y elección. Algo normal. Y advierten que el voto hispano sigue siendo mayoritariamente demócrata. Y mientras republicanos y demócratas intentan ganar terreno con mensajes totalmente opuestos sobre economía, inmigración y cultura, los expertos coinciden en algo. No se trata de convencer a todos, sino de movilizar a los suficientes en los lugares correctos. Y otra cosa que quiero recordarles a todos es que cambien sus retenciones. Si no reciben una gran devolución de impuestos, un gran reembolso de impuestos este año, es porque no cambiaron sus retenciones el año pasado. Si van y cambian sus retenciones ahora, obtendrán un aumento automático en sus ingresos reales. Sus ingresos semanales y mensuales aumentarán ahora mismo. Y ahora la demócrata Ana Lilia Mejía acaba de ganar las elecciones especiales de New Jersey. Reemplazará en el Congreso a Mickey Sherrill, acortando aún más la estrecha mayoría republicana de la Cámara, mientras se encara la recta final de las elecciones de mitad de mandato. Hoy les dejamos con su discurso de la victoria. Gracias por ver En Primera Plana. Nos vemos la semana que viene. Yo diría que los verdaderos radicales son Jeff Bezos, Mike Johnson, Kevin Thier, Elon Musk, Donald Trump e incluso Joe Hathaway. Radicales que están dispuestos a desmantelar nuestra democracia, socavar nuestra constitución y actuar con impunidad. Y debemos detenerlos. ¿Están conmigo? Estos radicales que conspiran para un presidente tan perverso que insulta al Dios que dice defender. ¿Y qué harán? Estos radicales se sentarán a ver cómo Roma arde con todos nosotros dentro. No son más que unos cobardes. Cobardes que no están dispuestos a enfrentarse a esta locura. Cowards unwilling to stand up to this madness, but we stand up. We resist. Pero nosotros nos plantamos, resistimos. No permitiremos que continúe. El sistema está roto, pero ¿saben qué? Nosotros somos el pegamento. Un espectáculo realmente importante para cada uno de nosotros. Esto es lo que usted ha estado esperando. Shen Yun. Compre sus boletos en shenyun.com.